Hoy vamos a seguir con nuestra exposición de la carta breve de Judas y la última vez llegamos hasta el versículo 11 y es allí donde hoy vamos a seguir. Como nos hemos dado cuenta la última vez, Judas está hablando sobre este peligro que ahora amenaza a la iglesia, que no es un peligro en primer lugar externo, de una persecución externa, sino el problema es interno. Quiero decir, de los falsos profetas, de los falsos maestros que vienen del mismo seno de la iglesia. Y nos hemos dado cuenta, creo que este peligro no ha cesado hasta el día de hoy. De hecho, es una de las grandes amenazas, siempre ha sido una de las grandes amenazas de la iglesia, precisamente esa amenaza interna de ovejas, bueno, que parecen ovejas, pero que realmente son lobos en piel de ovejas. Por lo tanto, sin ir más lejos, vamos a seguir con esas características de los falsos maestros y de su carácter que ahora Judas nos está describiendo a partir del versículo 12. Y voy a leer el versículo 12 hasta el final de la epístola y dice así, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga en ese tiempo. Señor, gracias te damos por tu palabra que nos ilumina y sobre todo en los tiempos que corren hoy, necesitamos la orientación de tu palabra para que sepamos
lo que tenemos que creer. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y no crédulos para creer cualquier doctrina, cualquier viento que sople por ahí, sino ayúdanos, Señor, a ser realmente centrados en tu palabra. Ayúdanos a no dejarnos arrastrar por personas que, arrogándose una función de docentes y maestros en tu iglesia, pero que sin embargo representan a las fuerzas de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a tener una vista perspicaz. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Pues ahora Judas en el versículo 12, en esa segunda parte de su epístola, nos habla del carácter de estos falsos maestros. Y la primera comparación que él usa es el de los arrecifes. Bueno, los arrecifes hasta el día de hoy son un peligro en la navegación marítima. Cualquier persona que sepa solamente lo mínimo de la navegación sabe que para poder llegar a un puerto de forma segura tienes que tener unos mapas que realmente te ayudan a no equivocarte, porque si te equivocas, pues un arrecife, esas rocas que están escondidos debajo de la superficie del agua pueden causar un gran peligro. De hecho, esos arrecifes con los cuales Judas compara a estos maestros falsos se caracterizan por una cosa, que no están a la superficie, están por debajo, están escondidos y camuflados. Esas aguas peligrosas parecen calmas, tranquilas, pero allí, debajo de esa superficie de tranquilidad, se esconde un peligro muy grande. Aquí en el contexto de nuestro versículo 12, Judas dice que esas personas se aprovechan de la comida em, que las iglesias originalmente mantenían y que luego daba lugar también a la Santa Cena, esa comida en conjunto llamado los ágapes. Era ocasión también de enseñanza, como podemos ver, por ejemplo, del capítulo 20 del libro de los Hechos, y me gustaría leer los versículos 7 al 11, Hechos 20, 7 al 11, donde dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Quiere decir que estos momentos, cuando estaban juntos, eran momentos también de enseñanza, ¿vale? En ese contexto hay que entender eso. Estamos hablando de nada menos que del culto de una iglesia. Y dice, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche, ¿vale? Esto es el contexto, quiere decir, estos ágapes, esas reuniones de la iglesia no solamente se escuchaba, sino se comían junto, se celebraba la Santa Cena, y también había, como en este caso, el apóstol Pablo, personas que enseñaban. Y aquí, precisamente, Judas em, em, avisa, dice que son, em, en el versículo 12, dice que son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Entonces, em, esto es el contexto. Entonces, aquí, en primer lugar, se nos habla de este peligro. Bueno, estas manchas, realmente de ahí viene esa traducción de arrecife, ¿vale? Que son peligrosos. Entonces, esta es la idea que hay detrás de esta expresión. Y dice una segunda cosa, que además, pues son nubes sin agua. Esas nubes sin agua
sobre todo si vives en un lugar donde no llueve mucho, pues a veces aparecen nubes que prometen agua, pero que realmente no dan agua. Esto habla de promesas falsas. Parecen que dan refrigerio. En castellano se dice mucho ruido y pocas nueces. Y hay mucha gente que hace mucho ruido, que parece con que griten y alcen la voz ya es señal de su autoridad. Y no tiene nada que ver con esto. Prometen lo que no cumplen. Luego también dice que son árboles sin fruto. Ese tipo de personas no solamente prometen cosas, sino además en su propia vida no dan fruto, como la higuera, que en su momento fue maldecido por parte de nuestro Señor. No dan comida espiritual, porque ese tipo de personas que también aparecen en nuestros tiempos, aparte de su criterio, se mantienen en la superficie, no ayudan, no dan fruto en el sentido de que no llevan a los que les escuchan a la madurez. Y por lo tanto, ellos mueren por estar sin fruto y luego por maldición. Se nos dice aquí que son como ondas del mar, inquietos, inestables. Parecen poderosos, pero producen simplemente espuma. Son los que a mí me gustan, los vendehumos evangélicos. Personas que por su palabrería parecen impresionantes, pero que realmente si estamos escudriñando y escuchando lo que nos enseñan, simplemente no dan ayuda, son inestables. Luego hay otra expresión que aquí que son estrellas errantes. La expresión que Judas usa son hacer planetos, o sea, quiere decir que de ahí viene nuestra palabra planeta. Y los planetas, a diferencia de las estrellas fijas, pues cambian su lugar en el firmamento todos los días. Por lo tanto, no sirven para la navegación, no sirven para la orientación. Hay que usar las estrellas fijas, que siempre están en el mismo lugar. Eh, si tú te fijas en el planeta Venus o el planeta Marte o el planeta Júpiter, te das cuenta que todos los días está en un lugar un poco distinto. Entonces no sirve para la navegación. Y esa gente son así, no dan un punto fijo, no tienen su ancla puesto en la doctrina inalterable que de una vez fue entregado a los creyentes. Y luego dice aquí, para los cuales está reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas. Este es el final de los falsos maestros. Por tercera vez aquí Judas habla de su juicio. Por lo tanto, es un tema muy serio. Es la razón por que en la carta de Santiago se nos avisa para que una persona no con ligereza se ponga como maestro, porque los maestros recibirán un juicio más severo de parte del Señor, porque si los maestros enseñan cosas que no son así, están llevando a la perdición y las tinieblas a otras personas, esas tinieblas que están reservados para ellos mismos. Por lo tanto, hay que decir un maestro que es un maestro falso, que enseña algo que no está descrito y escrita en la palabra, es una persona que realmente demuestra por su forma de enseñar equivocación que ni siquiera son creyentes. Y por lo tanto, su perdición no porque hayan perdido la salvación, sino porque nunca lo han tenido. Y me duele mucho decir que la Iglesia del Señor siempre, en sus 2000 años de historia, también en el Antiguo Testamento,
siempre han tenido ese tipo de personas que están amenazando la sobrevivencia de la iglesia, precisamente por la doctrina equivocada que dan. Y con esa doctrina equivocada, ellos mismos dan testimonio que no han entendido. Pablo tiene las palabras más severas para ellos en el primer capítulo de la epístola de los Gálatas. Incluso él en 2 ocasiones los maldice, porque no hay una cosa más terrible que enseñar a una persona que confía en ti cosas que no están escritas. Y da igual cómo se llamen, da igual que em, reverencia puedan recibir de parte de los que los escuchan o del mundo teológico o del mundo como tal. Realmente la pregunta es que esa persona realmente enseña lo que está escrito, y si no enseña lo que está escrito, es un maestro falso. Por lo tanto, em, hay una profecía muy antigua sobre esas personas. Es muy interesante lo que sigue ahora a continuación. Es una profecía que no sale en la escritura. Sale en un libro que no fue recogido porque, aparte de esto, es un libro que solamente en esa ocasión recoge algo que es digno de ser retenido. Y por lo tanto, Judas lo enseña. Dice aquí, de esos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hay un hecho curioso aquí. De nuevo, Judas cita literalmente de un libro que no está en la Biblia. Es el libro de primero de Enoch. Es un libro, lo que en la teología se llama un libro apócrifo. Quiere decir que no forma parte de ningún canon de la Biblia. Es un libro que de hecho fue escrito en el periodo intertestamentario, o sea, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero hay una cosa que es muy curiosa, que ese libro contiene una frase, que es esa frase o esa verdad que es auténtica. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque Judas lo menciona. Judas, que escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo. No hay que olvidar una cosa. ¿Quién era Judas? Judas era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, imagina que tú estás en la casa donde estaba Jesús y sus padres y sus hermanos. ¿De qué hablarían, por ejemplo, en la cena o en las comidas? ¿De qué hablarían en esas tardes después de volver del trabajo, em, en la edificación de casas? Pues de la misma manera como Jesucristo seguramente habrá enseñado a los grandes maestros y docentes de la fe judía en el templo a los 12 años, seguramente habrá enseñado también en su propia casa a sus propios padres y a sus propios hermanos de cosas que vienen de parte de Dios. Y el hecho de que es Judas el que menciona esto, quiere decir que no todo el libro de primero de Enoch es un libro inspirado, sino que contiene una verdad que sí que es verdad, aunque muchas otras cosas que contiene ese libro no son así. Pero eso sí, es una verdad y por lo tanto lo tenemos ahí. Em, por lo tanto, eso hay que tratarlo como la cita anterior que tuvimos un poco antes, lo que pasó con Miguel en el versículo 9. También ahí está citando de un libro, soy de epígrafo, pero que contiene una verdad, que es algo que hay que tomar en cuenta. Bueno, ¿quién era Enoc? Enoc era un profeta, y se menciona en el capítulo 5, versículo 24 del libro de Génesis. Quedaba
su testimonio entre los judíos, que se transmitió de forma oral de generación en generación. Y él hablaba, como dice aquí Judas, del juicio divino. Quiere decir que una vez más volvemos al mismo, al mismo tema. Seguramente te habrás dado cuenta que 4 veces en estos 2 versículos se hablan de impíos o impíamente. La palabra en el original griego es la palabra asebeo. Y esto nos relata otras de las características de esos falsos maestros, que les falta el temor de Dios. Esto es la palabra que significa asebeo. Impíos quiere decir que les falta el temor de Dios. Es un ataque contra Dios y contra su autoridad cuando esa gente pues habla de sus sueños, de sus ideas, de sus opiniones personales, de sus visiones que realmente no están basadas en lo que está escrito. ¿Y esto por qué lo hacen? Porque les falta el temor a Dios, porque si tuvieran temor a Dios, no proferirían, no hablarían de ese tipo de cosas. Cuando al maestro le falta temor a Dios, entonces llega a ser frívolo y está en grave peligro él y los que le escuchan. Por lo tanto, lo digo una vez más, tienes que ser crítico a la hora de que cuando alguien te enseña, y tienes que mirar si realmente esas palabras están basadas en la escritura o no. No solamente sus actos serán juzgados, sino también sus palabras. Y esto le lleva a Judas. Él sigue hablando de esos falsos maestros y tenemos más pautas sobre su comportamiento en el versículo 16. De hecho, hay 5 puntos que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a su forma de ser. En primer lugar, son murmuradores. Quiere decir que es gente que se quejan con facilidad. Es gente que es querellosa, quiere decir que se pelean, que les encanta pelearse con otras personas, muchas veces por cosas insignificantes. Son personas, en tercer lugar, em, aquí dice que andan según sus propios deseos. Esto es un egoísta. Piensan solamente en sí, piensan en su propio bienestar, en su propio ego y fomentan la egolatría. En cuarto lugar, además aquí nos damos cuenta que hablan cosas infladas o igual quiere decir que exageran en lo que están diciendo. Bueno, lo que podríamos llamar mienten para la gloria de Dios, si esto fuera posible. Realmente están diciendo cosas que no es así para exaltarse a sí mismo. Se jactan, y una vez más lo digo, de sus revelaciones y de sus sueños, de cosas que no están escritos. De esos hay muchos en el mundo evangélico. Ten mucho cuidado con ese tipo de personajes. Si no exponen la palabra de Dios, si no te ayudan a entender la palabra de Dios de mejor manera y solamente hablan y hablan y hablan sin ni siquiera usar la Biblia, entonces tienes delante de ti una persona que cae en esas características. Entonces lo que Judas a continuación dice que las profecías apostólicas sobre los falsos maestros las tenemos en el versículo 17 al 19. Y para esto me gustaría citar de lo que escribe Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Dice allí: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto nos habla
realmente de personajes que tuercen la palabra de Dios. Habla del desprecio a la doctrina apostólica. En el versículo 17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. Lo que dice Pedro, las cosas que él y los demás han visto, han palpado. Habla de la doctrina de los apóstoles. Mira lo que pone en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3, donde dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Bien, ahora han llegado. Por esto es la razón por la cual dije que la epístola de Judas es posterior eh, a segunda de Pedro. Son responsables de divisiones. El Señor ya lo había anunciado anteriormente. Esas personas son mundanas, gente del mundo, no tienen el Espíritu, lo cual quiere decir que no son salvos. Pero vosotros, amados, dice el versículo 17, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Mantén esto en la mente, no lo olvides, tenlo presente siempre. Y dicen que en el postrer tiempo, ¿a qué se refiere esto? Antes de que vuelva el Señor Jesucristo. El postrer tiempo del cual se habla aquí es el tiempo antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Son estos años terribles cuando mueren los apóstoles, Pedro, cuando muere Pablo, cuando hay esa persecución terrible en Roma, cuando hay persecución en Asia Menor, cuando surgen gente por doquier que de alguna manera intentan a desprestigiar la doctrina de los apóstoles. Estos años, antes de la destrucción del templo, parecía una amenaza de muerte para la iglesia. Efectivamente, la iglesia iba a pasar por tiempos muy difíciles. Dice aquí que en esos tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esos son los que causan divisiones sensuales, que no tienen al Espíritu. Y si no tienen al Espíritu, esto quiere decir que no están salvos, no han nacido de nuevo. Se arrogan a enseñar la iglesia, pero realmente les falta el Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor Jesucristo en todos los tiempos ha sido amenazada por ese tipo de personas. A veces ellos profesan una teología que nosotros podríamos llamar racionalista, que puede impresionar por su forma de expresar, por su forma de querer decirnos algo que la Biblia no enseña, de usar palabras huecas de significado. Sobre todo en la teología racionalista europea, particularmente la alemana, hay muchos, y había muchos en el pasado, que se arrogan a ser docentes, maestros, doctores de la iglesia, que hablan, por ejemplo, de la resurrección. ¿Qué entienden ellos de resurrección? Entiendan que Jesucristo vive en la memoria, pero ellos niegan que Él ha resucitado físicamente el tercer día. Ellos hablan de la segunda venida de Cristo, pero ¿qué entienden realmente de la segunda venida de Cristo? ¿Que Cristo viene al final de los tiempos para reinar? No. Ellos entienden de la segunda venida que Cristo sigue vivo en la memoria de la iglesia. Ellos hablan de todo tipo de cosas huecas y le dan un significado distinto a las palabras.
Realmente el cristiano está llamado a mantenerse en la doctrina de los apóstoles con todo lo que esto engloba y significa. Ahora, esto hasta aquí, hasta el versículo 19, suena terrible, pero no hay que olvidar. Judas nos da ese tipo de enseñanza para que identifiquemos el error, para que no caigamos en el error, para que nos mantengamos firmes en la doctrina de los apóstoles. Y ahora viene a partir del versículo 20 el pero, ¿vale? Pero vosotros, lo cual quiere decir que ahora nosotros, tú y yo, tenemos que guiarnos por otros parámetros. Y estos parámetros se definen por la doctrina de los apóstoles. Por lo tanto, aquí hay 6 puntos que podremos llamar instrucciones para la defensa del Evangelio. Y es ahora cuando Judas llega a la conclusión de la carta. La pregunta es ahora, ¿cómo nos vamos a comportar como creyentes? No solamente nos vamos a quedar con lo negativo, ya lo hemos escuchado cómo proceden esas personas que predican otro evangelio, cómo se introducen clandestinamente en nuestros círculos para arrastrar gente crédula que no han sido enseñados y entrenados a resistir al error. ¿Cómo vamos a comportarnos como creyentes? No nos vamos solamente a quedar con lo negativo, sino ahora las primeras palabras que tenemos aquí son enfáticas, pero vosotros. Es como medidas para vivir en una situación de guerra. Dice, vosotros amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Esto es lo primero. Lo primero es ser edificado y lo primero es edificar a nosotros mismos y por ende a la iglesia. Y esto significa y implica que tenemos que hacernos más fuertes. Hoy tienes que ser más fuerte que ayer. Y en este mes, más perspicaz y más resistente que el mes anterior. Tienes que formarte continuamente. Tienes que crecer. Y créeme una cosa, si no hay crecimiento en tu vida es señal de alarma. Eso tiene que ser tu pasión. Edificarnos sobre la fe, no sobre cualquier fe, sino la fe que nos enseñaron los apóstoles, lo que está escrito. Y nunca jamás nos debe de dar vergüenza de profesar por lo cual los apóstoles han muerto. Han dado su vida para que nosotros tuviésemos esa verdad apostólica escrita en nuestras Biblias. Esto es el fundamento. Edificándoos, perdón, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Esto tiene que ser tu base. Y para eso tienes que leer la palabra de Dios. Eso tiene que ser tu andar diario de aprender más de esa bendita palabra y búscate los mejores que te pueden enseñar. Búscate los mejores libros que te enseñan, que adelantan. Y si hace falta, pues vende tu carro para conseguir lo que te adelanta en la fe, porque es más importante. Lo que es importante, lo que necesitamos nosotros es lo que han enseñado los apóstoles. Segundo lugar, el consejo de Judas es orando en Espíritu Santo. Segundo elemento es la oración. Es el Espíritu que nos guía. Ahí está Romanos capítulo 8 que nos lo enseña en todo un capítulo. Y esto es lo que a ti y a mí nos tiene que diferenciar de los falsos maestros. La oración no solamente escuchamos, sino también
abrimos nuestro corazón para estar en la presencia del Señor, para dirigirnos a Él en oración, porque Él es nuestra única esperanza. Ahora, de estudiante, he tenido una experiencia muy desagradable, una experiencia que no me he olvidado hasta el día de hoy. Fue precisamente el tiempo cuando tenía la ocasión de estar en California y siguiendo las enseñanzas de un doctor de teología muy famoso. No voy a decir el nombre porque no importa, porque seguramente has leído algún que otro libro, tal vez o lo has visto por lo menos. Estuve en un seminario donde alguien que conoció a ese doctor de teología personalmente nos dijo, les recomiendo sus libros porque las cosas que dicen son verídicas. Lo que pasa es que es una persona muy trágica, porque él mismo me ha confesado, dijo este señor, que desde hace años ya no está orando al Señor. Ha perdido la capacidad de orar, enseñando teología evangélica. Tú me preguntas si esto es posible, porque obviamente es posible. ¿Cómo es tu vida de oración? No es suficiente solamente aprender de la palabra. ¿Cómo es tu andar diario con el Señor? ¿Le buscas a Él? ¿Quieres estar en su presencia no solamente para que Él te hable, lo cual es importantísimo, sino también tienes que hablarle a Él, orando en el Espíritu? Y esto diferencia a un maestro falso de un maestro de verdad. Tercer lugar, aquí dice, conservaos en el amor de Dios. Dios nos cuida y nos guarda, pero esto no quita nuestra responsabilidad. Tenemos que ayudarnos mutuamente, de exhortarnos, de animarnos, de conservarnos mutuamente en este amor divino. Es tu tarea, sí, los que están a tu lado, recuérdales del amor divino. Ayúdales, enseña ese amor a ellos, no solamente con palabras, sino con tu propia vida. Es el amor por los hermanos que nos distingue de los maestros falsos. En cuarto lugar, aquí dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es la esperanza que tenemos. Esto nos habla de la meta. Estamos en camino. Estamos esperando este acontecimiento. Nunca jamás pierdes de vista la meta. Y esa meta es tu herencia eterna. Acabamos de hacer una exposición de Primero de Pedro, donde Pedro habla de la herencia nuestra en el cielo. Esto es a dónde vamos. Esto es la meta de nuestras vidas. Y luego viene otra cosa. Dice aquí, algunos que dudan, convencerlos. Ahora, Judas nos enseña que hay varias formas de tratar con creyentes que están en peligro de apartarse. Hay que ser empático, de ponernos en sus zapatos. Algunos que dudan, convencerlos. Quiere decir, no sirve obligándolos. Usa el argumento. Usa la sabiduría de la escritura para ayudar a aquellos que se han apartado. No les eches una bronca soberana. A veces hace falta ser como un Bernabé, como él se comportó con Marcos, con Juan Marcos, cuando él se quería apartar, cogiéndole de la mano para decir, mira, yo me voy a ser responsable de tu vida. A veces hay personas que necesitan esto.
A los que dudan, convencerlos. ¿Tienes personas en tu alrededor que están dudando? Convéncelos, pero convéncelos con palabras de amor, no con palabras rígidas, no con palabras de juicio. A veces necesitan saber que hay alguien que se preocupa por ellos. Ser empático, sensible. Ayúdalos, no machacarlos. Y luego aquí dice también a otros salvad arrebatándolos del fuego. Luego hay otros que necesitan medidas drásticas. Si alguien se está ahogando, pues no sirve que tú le soples palabras suaves. A veces tienes que gritarles. Bueno, ¿cómo sabrás la diferencia? Bueno, sabrás la diferencia cuando te llega el momento. Algunos necesitan nuestra mano, nuestro cariño, nuestro tiempo, y otros necesitan acciones drásticas de nuestra parte. Ahí está la imagen de una casa incendiada o un carro que está en llamas. Bueno, si tú eres testigo de un accidente y ves que delante de ti hay un carro que está a punto de explotar, que acaba de tener un accidente o que ya está en llamas, ¿qué vas a hacer? Pues vas a ir a la acción de forma inmediata y tienes que arrebatarles a esas personas como sea y quitarles de ese peligro. Entonces, que el Señor nos dé sabiduría para saber la diferencia. A otros salvad arrebatándolos del fuego y de otros tened misericordia con temor. Cuidado con los que estaban bajo la influencia de malos maestros. Hay que tener cuidado de no ser contaminado por ellos, sino que tú mismo les influencias para el bien, no que ellos te tiran para abajo. Es un poco la imagen que me viene de una persona que se está ahogando. Sí, una persona que está ahogándose puede tirarte para abajo también. De nuevo, hace falta acciones drásticas de tu parte. Y esto nos lleva finalmente a la doxología final. Esto nos habla de nuestro Dios que es capaz de hacer muchas cosas. Es poderoso para guardar. Esto habla de protección como si fuera una protección militar. Él es capaz de presentarnos sin mancha, porque algún día estaremos en su presencia, será un día de gran gozo y llegaremos allí porque el poder de su resurrección ha obrado en nuestras vidas. Es un Dios único, no hay otro Dios. No vale la pena ir detrás de los dioses del mundo. Es un Dios sabio, Dios sabio que no permite que cosas lleguen a tu vida que no tengan sentido. Todo tiene sentido. Todas las cosas sirven para bien para aquellos que aman a Dios. Y todo esto termina con esa tremenda admiración que tenemos por nuestro Dios, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, que nos ha salvado. A Él sea la gloria, la majestad, el imperio, la potencia. Bueno, esto nos trae a la memoria este momento glorioso de Apocalipsis 7:9, ¿verdad? Y esto para siempre. Es a ese Dios a quien servimos. Pues ahí termina la carta de Judas. Era una carta corta, pero lleno de contenido. Querido hermano, querida hermana,
es mi deseo que esas palabras de Judas, inspiradas por el Espíritu de Dios, hagan un impacto en tu propia vida, porque si no, esos 45 minutos que acabas de pasar no sirven para nada. Que Dios lo permita y que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti para que esas cosas tengan un efecto inmediato y duradero en tu vida. Vamos a orar. Señor, nuestro Dios, te damos las gracias por tu presencia entre nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a serte fiel y a hacer realmente lo que esa pequeña carta nos insta a hacer. Te pido, Señor, por todos los que están escuchando en este momento, que tú mismo les des la gracia de aplicar esas palabras a su vida. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y tu gloria. Amén. Que el Señor te bendiga.